Otra de las opciones interesantes o las opciones que se suelen utilizar a la hora de crear usuarios es la opción "-s", que es para establecer una shell predeterminada por defecto. Al principio del curso de Linux, de este primer módulo de Linux, nosotros estuvimos hablando sobre los tipos de shell, que aparte de bash está ZSH, Korn SH, o sea, hay varios tipos de shell. Por ejemplo, en mi sistema operativo yo no utilizo bash. De seguro algunos de ustedes se han dado cuenta de que en ocasiones cuando voy a teclear tengo autocompletado, tengo una estructura de shell diferente a la que viene por defecto en Parrot, y es porque estoy utilizando ZSH. Si a alguno de ustedes le interesa utilizar ZSH en un futuro, les puedo dar algunos tips, algunos manuales que tengo por ahí para que lo prueben. Entonces, con la opción "-s", nosotros podemos definir el tipo de shell o la shell que va a utilizar ese usuario. Podemos decirle que queremos que ese usuario utilice bash, o que queremos que ese usuario utilice ZSH, o que queremos que ese usuario utilice Korn shell, en fin, cualquier tipo de shell. Bien, con la opción "-u", por ejemplo, podemos crear un ID personalizado para este usuario. En Linux, las cuentas de usuario normales del sistema, o sea, los usuarios normales, si ejecutamos el comando ID, vamos a tener acá todos los datos de esta cuenta. Por ejemplo, el UID, el User ID del usuario Xcode es 1000. El Group ID del usuario Xcode es 1001. Y pertenece a otros grupos. Acá vemos otros grupos a los que pertenece este usuario y el ID de estos grupos. Por defecto, el primer usuario que se crea después de root tiene ID 1000. El segundo usuario que se crea tiene ID 1001. El segundo usuario que se crea tiene ID 1002, 1003, así sucesivamente. Pero si nosotros queremos personalizar el ID que va a tener un usuario determinado que vamos a crear, pues podemos hacerlo con la opción "-u" o "-UID". Igualmente va a pasar con los grupos de usuarios, con el ID de los grupos de usuarios. Acá en este caso el ID del usuario o del grupo Xcode es 1001. Si ahora yo creo otro usuario, que lo vamos a crear en breve, el ID de ese otro usuario pues va a ser, por defecto va a ser 1002, y así sucesivamente, 1003, 1004, 1005, etc. Entonces nos vamos con el comando useradd. Vamos, por ejemplo, useradd, vamos a crear el usuario John. Ups. Obviamente, como vamos esto es una tarea que requiere privilegios administrativos, porque vamos a crear un usuario en el sistema. Entonces debemos ejecutar sudo y el comando anterior. Esto lo voy a estar utilizando mucho. Yo estoy muy acostumbrado a utilizar los dos símbolos de exclamación. Creo que en la clase anterior estuvimos hablando sobre eso. Eso significa que voy a repetir el comando anterior, que en este caso es useradd John. Bien, y aquí se ha creado el usuario John. ¿Qué pasa? Que ese usuario John, si hacemos un cat /etc passwd y vamos a filtrar para ver solamente lo que tenga que ver con John. Entonces aquí tenemos ya este nuevo usuario, dice que su contraseña está cifrada, la X indica esto, tenemos el ID del usuario que es 1001, recuerden que el ID del usuario Xcode era 1000, tenemos el ID del grupo que es 1002, se creó por defecto el directorio de trabajo de John en /home/John, y el tipo de shell que está utilizando este usuario por defecto es /bin/sh. Bien, entonces nosotros creamos el usuario, dice que la contraseña está cifrada en el directorio, en el archivo /etc/shadow, pero no conocemos esa contraseña porque nosotros no creamos una contraseña a la hora de utilizar o de crear ese usuario, ¿verdad? Eso es una contraseña que hay ahí aleatoria. Entonces lo más correcto sería utilizar el comando sudo passwd. El comando passwd nos permite editar o cambiar la contraseña de un usuario del sistema. Si ejecutamos, por ejemplo, passwd sin argumentos, va a tomar a root como argumento, o sea, le va a cambiar la contraseña al usuario root. Así que lo correcto sería ser explícitos y decir, bueno, yo quiero cambiar la contraseña al usuario John. Y aquí me va a decir, bueno, ingrese una nueva contraseña para el usuario John. Tecleamos la contraseña del usuario John y listo.